Bienvenidos a Políticamente Correcto en modo electoral. Es un gusto para mí presentarles este tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, para conocer sus planes de gobierno y sus miradas políticas sobre los temas que más afectan a los ecuatorianos. Con el programa de hoy llegamos a 8 candidatos presidenciales que han demostrado su interés por debatir con frontalidad y espíritu democrático. La invitación al resto de postulantes sigue abierta para que nos acompañen en esta iniciativa de Coavisa, con el objetivo de que nuestra audiencia escoja al mejor presidente. Hoy tenemos un programa particularmente interesante y Claudia Roura nos explica por qué. Carlos, porque se trata de dos políticos de larga trayectoria, un ex militar y expresidente y un activista en la lucha contra la corrupción. Antes del debate, veamos sus perfiles. Lucio Gutiérrez, el presidente derrocado en 2005, busca otra vez la silla de Carondelet por Sociedad Patriótica. Fue el coronel del ejército que lideró junto a la CONAIE la revuelta contra Yamil Maguad el 21 de enero del 2000. Por el golpe de Estado estuvo preso y fue amnistiado. Su alianza con Pachacutic en 2002 le permitió ganar la presidencia. Su primera acción fue económica, el llamado Plan de Guerra. Tuvo el respaldo del FMI, que contemplaba un alza de combustibles y el congelamiento de salarios públicos. Su gobierno reportó un alto crecimiento económico y atrajo inversión al país. En cambio, provocó la ruptura con Pachacutic y se inició una crisis política acentuada con el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de la Pichi Corte, que anuló los juicios contra Abdalá Bucaram. En 2005 se desataron las protestas de los forajidos y Gutiérrez fue cesado en el poder el 20 de abril en la mitad de su mandato. Estuvo exiliado en Brasil, volvió y estuvo preso, pero la justicia desestimó todas las acusaciones en su contra. En el 2009 y 2013 volvió a ser candidato presidencial sin éxito. Cerca del populismo y de sostener por varios años el lema de que con Lucio estábamos mejor, asegura que Ecuador tendrá un mejor futuro con su segunda presidencia. César Montúfar es un politólogo, académico y activista social que hace de la lucha contra la corrupción su bandera. Quiere ser presidente de la República por la Concertación en alianza con el Partido Socialista. Fue asambleísta por Pichincha entre 2009 y 2013. Sin éxito, intentó reelegirse por 2 ocasiones y buscar la alcaldía de Quito en 2019. Entre 2002 y 2005 lideró la Corporación Participación Ciudadana, desde la que criticó al gobierno de Lucio Gutiérrez, acusando de inconstitucional la Pichi Corte, que anuló temporalmente los juicios contra Bucaram. En 2005 creó el movimiento Concertación Nacional Democrática, organización alejada de los radicalismos de la derecha y la izquierda. Montúfar ha sido un gran opositor del correísmo. Fue acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, con el que lo sentenciaron a 6 años de prisión. Y tomó acciones en el caso Sobornos 2012-2016, en el que el expresidente Correa fue sentenciado a 8 años por cohecho. Estos dos candidatos coinciden en algo. Ecuador vive una crisis política y es necesaria una reforma urgente. ¿Cuáles son los ejes más importantes, Carlos? Bien, gracias Claudia por ese reporte y precisamente con esa pregunta damos inicio a este tercer debate entre candidatos presidenciales. Doctor César Montúfar, buenos días y bienvenido. ¿Por qué para usted los problemas del país se solucionan con un pacto constitucional? Cuando la gente tiene hambre, no tiene trabajo y seguramente no querrá ir otra vez a las urnas para llevar adelante una consulta popular en medio de esta pandemia. Muy buenos días a todos, feliz año también, permítame desear igualmente a usted, coronel Gutiérrez, mis respetos y mis saludos. El problema principal del Ecuador es la crisis institucional, pero creo que fundamentalmente la crisis de valores y la corrupción. El Ecuador en esta última década y media ha consolidado lo que podríamos denominar un estado delincuencial. Mafias políticas se han tomado el Estado. Lo vimos ya en la pandemia, lo vimos en la reconstrucción de Manabí. No hay ninguna diferencia entre la mafia que atracó los hospitales, liderada por el ex asambleísta Daniel Mendoza, y las mafias que se reúnen para asaltar bancos, para cometer cualquier delito. Tenemos como obligación, una obligación ética con el país y una obligación de reconstitución institucional, el salvar, el reconstruir el Ecuador y limpiarlo de las mafias que la tienen en este momento absolutamente secuestrada.
¿Esto así significa que a la gente no le dé este momento la importancia al tema de la corrupción y más bien priorice otros temas como la inseguridad o el empleo? Es que lo que sucede es que todo está articulado, Carlos. En realidad no tenemos posibilidades de reactivación económica porque, por ejemplo, la banca pública de desarrollo está atrapada por la corrupción. No hemos tenido, el Ecuador ha sido el país que le ha ido más mal en América Latina en la pandemia después del Perú, precisamente porque el sistema de salud estuvo atrapado por la corrupción. Y eso la gente sí tiene capacidad de discernir. La gente tiene absolutamente capacidad de corrupción. discernir. Hemos visto cómo en plena pandemia nos atracaron y creo que esa decepción, esa ira, esa humillación al pueblo ecuatoriano es algo que está latente. Por eso para nosotros es desde la honestidad, es desde esa lucha anticorrupción, paralelamente a otras acciones que vamos a reconstruir el Estado. Si hay tanto descontento por la corrupción, ¿por qué entonces el candidato Andrés Arauz, que pertenece a un grupo político al que usted considera son los líderes de esta mafia delincuencial, supuestamente lidera las encuestas y podría estar en segunda vuelta? Supuestamente, esa es una suposición. Yo creo que en realidad el Ecuador honesto, que somos la mayoría, los ecuatorianos decentes, que somos la mayoría, los ecuatorianos honorables, que somos la mayoría, tenemos muy claro que debemos erradicar este estado delincuencial. Hay una cosa, Carlos y televidentes, que tenemos que tener absolutamente claro. Si es que no reconstruimos el país desde valores, desde la honestidad, el Ecuador no tiene viabilidad. El Ecuador, Carlos, Ecuador televidentes, es un país de gente decente, de gente honorable. No tenemos que ser gobernados por delincuentes. Los delincuentes deben estar en la cárcel. Deben estar en la cárcel, no en la asamblea ni en el gobierno, y deben volver a la cárcel, estar en la cárcel y devolver lo robado. Esa es, me parece a mí, prioridad principal desde la cual vamos a reconstruir el país. Perfecto, vamos a seguir hablando de eso. Coronel Gutiérrez, expresidente, buenos días. ¿Hay tiempo para debatir cambios institucionales? ¿Usted quiere hasta hablar de cadena perpetua, castigo para jueces, destitución de vocales del Consejo Nacional Electoral que no cumplen fallos cuando las prioridades parecen ser otras? A ver, bueno, primero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Compatriotas, la historia ecuatoriana está escrita con mentiras completas y verdades a medias, como en mi caso, y nunca me han dado la oportunidad de defenderme. ¿Cuál es la verdad? La verdad de ecuatorianos es que aunque a algunos les pese, mi gobierno es el mejor de toda la historia del Ecuador en cifras, y las cifras no mienten. La verdad es que yo demostré que se puede gobernar el Ecuador y bien sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Y en base a esa experiencia, porque soy el único candidato que tiene experiencia y experiencia exitosa para gobernar. Yo recibí un país en crisis y entregué un país boyante, con los mejores resultados sociales y económicos. Un país que subía el precio del petróleo, coronel, que tenía una estabilidad y un anhelo alrededor de la dolarización. Es decir, había unas condiciones macroeconómicas de $18. Pero había unas condiciones macroeconómicas positivas que le permitieron a usted hacer un gobierno responsable, eso no lo podemos negar. Bueno, me encantaría hacer un programa sobre ese tema porque se sigue mintiendo sobre mi gobierno, se sigue mancillando al mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Sí, pero... ¿Y qué voy a hacer, ecuatorianos? Porque eso es lo que interesa en base a mi experiencia. Convocaré a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, aprobar una nueva Constitución de la República, en donde colocaremos el nombre de Dios en la Constitución, para que nos guíe a todos los ecuatorianos y nos dé sabiduría a los gobernantes. ¿Es responsable hacer una consulta popular en tiempos de pandemia si estamos asustados con lo que va a pasar el 7 de febrero, posiblemente la segunda vuelta electoral, e ir a una nueva consulta popular en tiempos de pandemia, de crisis sanitaria? Ecuatorianos, es lo más responsable que se debe hacer en el Ecuador. El Ecuador está, discúlpenme la palabra, patas arriba. Todo lo que siempre ha sido bueno, la honestidad, el patriotismo, el civismo, ahora se lo ve como malo. Y lo que siempre ha sido malo, la corrupción, el robo, la coima, ahora se lo ve como bueno. Ahora, hay que darle ese giro de 180 grados para rescatar nuevamente los valores éticos, cívicos, patrióticos. Y por eso es que a través de la consulta popular aprobaremos cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Déjeme le interrumpo, por favor, para poder hacer un diálogo, si no se hace un monólogo. Pero si me está preguntando qué es lo que propongo, vamos a hechos concretos, porque la palabrería
Ahora, yo le quiero hacer una pregunta nada más de precisión. ¿Por qué confiar en la reforma institucional de Lucio Gutiérrez cuando usted tumbó un gobierno en el año 2000, permitió su fuerza política el descabezamiento de la Corte Suprema, dio los votos en el Congreso en el año 2007 para que Correa convocara una constituyente y pretender controlar el estatuto de esa constituyente a través de un Tribunal Supremo Electoral que se tumbó un Congreso inmediatamente? Es decir, no hay precisamente en Lucio Gutiérrez un comportamiento fiel con el respeto de las instituciones. Ahora déjeme hablar, porque usted me pregunta, me repregunta, quiero hablar y me cae encima y no me deja expresar, porque se supone que el pueblo quiere escucharle a Lucio Gutiérrez. Miren, ecuatorianos, eso que usted acaba de decir son las mentiras completas y las verdades a medias. La mentira completa: yo jamás di el golpe de Estado, ecuatorianos. Yo, como un militar patriota, que no podía permitir que al pueblo ecuatoriano, que los banqueros corruptos nos robaron más de 8.000 millones de dólares, nos envíen a reprimirles. Entonces, un grupo de militares patriotas sacrificamos algo que amamos, como es nuestra carrera militar, por defender al pueblo. Y mientras estábamos en el Congreso de la República, los generales, y específicamente el general Carlos Moncayo, por favor revisen ustedes mismos sus archivos de sus medios de comunicación. El general Carlos Moncayo va donde el presidente Yamil Mahuad y le quita el respaldo. En ese pero momento usted fue un triunvirato, se cae. pues usted formó un triunvirato, pero déjeme explicar, pues, porque si no, entonces usted se pregunta, usted se contesta, yo simplemente le digo. Lo que quiero sí. es que avancemos pronto, porque Ya, se nos va el pero tiempo. entonces me está preguntando, me está acusando, está diciendo mentiras, coronel. y yo tengo que decirle eso es falso. Ni le Yo acuso jamás ni di le- golpe de ni le Estado. miento. Yo actué de manera cívica y patriótica. En el Congreso, por favor, revisen la historia. Se formó una junta cívica de salvación nacional. Y cuando en el Palacio le quisieron convertir en un triunvirato civil militar, yo les dije un momentito, yo no estoy para tomarme el poder a la fuerza. Mi participación fue cívica y patriótica y yo me retiré del Congreso Nacional. Ahí le buscaron al general Carlos Mendoza. Y bien ganó las elecciones. Le doy la palabra a César Montúfar. ¿Fue o no fue un golpe lo de enero del 2000 para avanzar con lo más importante? Fue un golpe, pero no dado por Lucio Golpe Gutiérrez, de dado Estado. por los generales, fue un golpe. César Yo creo Montúfar. que fue una sucesión de golpes de Estado, pero yo creo que esta discusión me parece que es de alguna manera ociosa, porque yo creo que el coronel Gutiérrez tiene todo el derecho a defenderse y creo que él es ya parte de la historia, pero lo que no es parte del futuro, y me parece que aquí lo que estamos discutiendo es del futuro del país, las propuestas para salir de esta debacle que de una u otra manera se originó en su gobierno, pero no vamos a discutir sobre su gobierno, creo que su gobierno merece un análisis histórico más profundo. El punto en este momento es que hemos vivido, luego de la debacle política que el Ecuador vivió desde el feriado bancario, desde 1999, porque aquí hay una historia que superar. Está la historia del feriado bancario, está la historia de la debacle en el gobierno del coronel Gutiérrez, la Pichicorte, después tuvimos 10 años y hasta ahora de delincuencia organizada estatal, un estado delincuencial. Son, podríamos decir, 20 años de crisis institucional, además que nos agarra en medio de una pandemia. ¿Y cuáles son las esos soluciones? temas? ¿Cuáles son esas soluciones, César, por favor? Las soluciones, en primer lugar, me parece a mí, es reconstituir ese Estado y limpiarlo para que no siga siendo un Estado delincuencial. ¿Qué es lo que yo propongo? Varias cosas, por eso la lucha anticorrupción es esencial. Yo no soy como ese candidato que dice que va a ser una comisión, lo cual es casi una burla. En primer lugar, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar el Código Integral Penal, hay que endurecer las penas. Yo no hablo de cadena perpetua, 35 años de pena máxima para los delitos de corrupción. Hay que hacer una reforma profunda a la ley de contratación pública. Ahí está, digamos, los mecanismos para que opere la delincuencia organizada. En segundo lugar, hay que trabajar en la reforma institucional. Con consulta popular. Yo voy a crear una fuerza tarea, un grupo especializado en la Presidencia de la República. Ahí donde Correa instaló una oficina para pedir sobornos, ahí en la Presidencia de la República va a funcionar, en su sustitución, en realidad, una fuerza tarea, un grupo especializado para limpiar las instituciones públicas de las mafias que tienen atrapado el Estado a través del sistema de contratación, del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y en tercer lugar, Carlos, esto es muy importante, vamos a generar una estrategia nacional e internacional para la recuperación de lo robado. Aquí hay muchísimas cosas que se han dicho y que son falsas en el debate público. Se dice que no se puede cobrar la plata, pero para eso hay varias estrategias, hay grupos especializados. Y es necesario que entonces... ¿Cuánto dinero se tiene que recuperar?
Se debe recuperar, si seguimos la cifra de ese gran ecuatoriano que murió hace poco, el economista Jorge Rodríguez, aproximadamente 70.000 millones de dólares. Perfecto. Pero lo importante es que tiene que haber una estrategia porque en realidad el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos deben recuperar la plata Perfecto. que se nos robaron. Nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Recuerden que Políticamente Correcto Electoral está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate presidencial, ahora con el tema económico. Más allá de cualquier promesa que hagan los candidatos del próximo presidente, tendrá que lidiar con 5 problemas fiscales extremadamente complejos. El primero es un presupuesto general del Estado cercano a los 32.000 millones de dólares, es decir, un 10% más pequeño que el que se aprobó a inicios del 2020. De este monto se destinarán 8.542 millones de dólares para el pago de la nómina de todo el sector público, donde están médicos, policías, maestros, militares, jueces y personal administrativo. Y en otro año de pandemia que requerirá al menos unos 3.900 millones de dólares para salud. El segundo problema tiene que ver con la recaudación tributaria, que en este 2020 cayó de 15.000 millones de dólares a 12.500 millones. ¿Cómo se manejará el sistema tributario este 2021 cuando el FMI plantea una reforma que le dé al fisco unos 2.000 millones de dólares adicionales, mejorando los niveles de recaudación y evasión o elevando al IVA al 15%? El tercer problema son los pagos atrasados a los gobiernos descentralizados. En este año que termina, las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales les correspondía 2.377 millones de dólares, pero solo han recibido 1.719 millones, es decir, que el próximo presidente hereda un pasivo de 658 millones. La situación también es grave en el cuarto frente, la seguridad social. De la deuda de 6.910 millones que el Estado tiene pendiente con el IES desde el correísmo, Moreno solo ha cancelado 1.500 millones. Es una institución que en el último año perdió 221.000 afiliaciones por la crisis, a la que se suma la mora patronal de los empresarios por más de 1.600 millones de dólares y la descapitalización del fondo de pensiones. Finalmente está la relación del gobierno y el FMI, el gran paraguas de la economía, al cual Ecuador le debe 6.095 millones de dólares, su principal acreedor ya por encima de China. El fondo exige al gobierno un plan de austeridad en el gasto público, una reforma tributaria integral y políticas anticorrupción que la mayoría de candidatos presidenciales se niega a dar continuidad en caso de llegar al poder. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si esta campaña electoral nos abre un panorama de certezas en la economía. Bien, comenzamos con usted, expresidente Gutiérrez. ¿El próximo gobierno debe cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario tal y como está concebido? Definitivamente no. Y justamente esa es la diferencia entre un presidente como Lucio Gutiérrez, que ya tuvo la experiencia, que recibió un país en crisis. El presidente Gustavo Noboa nos dejó más de 700 millones de dólares en atrasos. No pagó al sector público, no pagó a Fuerzas Armadas, no pagó a municipios, no pagó a prefecturas, no pagó a federaciones deportivas, no pagó los servicios de la deuda. Y todos esos sueldos y salarios me tocó asumir a mí en el año 2003 y lo hicimos con total responsabilidad. El Fondo Monetario me pedía en la carta de intención que suba los servicios, el costo de los servicios básicos, el precio del gas, que congele la pensión a los jubilados, que congele los sueldos al sector público, otra mentira que se dijo aquí. Yo hice todo lo contrario, congelé el precio del gas a $1.60. No subí el precio de los servicios básicos, soy el único gobierno que bajé el precio de la luz. Más que dupliqué... Hubo un primer ajuste en el inicio del gobierno, ¿se acuerda? Sí, más que dupliqué la pensión a los jubilados de $118 a $305 Ahora, para eso mensuales. usted quería subir, para eso usted necesitaba subir el IVA a un punto, ¿verdad? Para ver, el tema ¿qué de los es lo que yo jubilados. propongo? O sea, como le dije en esa ocasión al Fondo Monetario Internacional, a cambio de la carta de intención que firmé con el fondo, yo decreté la austeridad, porque es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Se bajaron los gastos administrativos, cero gastos Ahora, coronel, ¿no es un riesgo no asumir un compromiso con el Fondo Monetario toda vez que usted gobernó con el Fondo Monetario, que tuvo un apoyo de ellos? Es el acuerdo número 20. ¿Se debería tener seriedad o continuidad en eso o no? Miren, con la ley de homologación y unificación salarial, que fue iniciativa mía, incrementamos los sueldos y salarios a todo el sector público
a la escala 14 en el año 2003. ¿Qué es lo que vamos a decir hoy al Fondo Monetario Internacional? En lugar de subir el IVA del 12 al 15%, lo vamos a bajar del 12 al 10%. ¿Por qué? Primero, porque el IVA es el impuesto más injusto, porque paga lo mismo el rico, el banquero, que el pueblo. Segundo, el momento que bajamos los impuestos, sube la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano y al final del día el gobierno tiene más ingresos. O sea, Tercero, recauda más con un impuesto más bajo. Hay más capacidad de recaudación, dice usted. así es, hay más capacidad de compra para el pueblo. Porque, el pueblo compra porque más. el FMI dice que hay que recuperar 2.000 millones más El en FMI impuestos. dice muchas cosas, lo mismo me decía a mí y hoy hice todo lo contrario a lo del Fondo Monetario. Lo que sí es cierto que hice el crédito a menos del 2% con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos una línea de crédito de 4.000 millones, nos dieron 800 millones y se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque hay que decirle siempre al fondo, a ver, no voy a subir el IVA. ¿Por qué? Porque yo le voy a convertir al Ecuador lo que quise hacer en el año 2005 y por eso fue parte del golpe de Estado. Voy a traer a la banca internacional para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% para darle más anual, crédito. con lo cual habrá dinero barato para que cualquier ecuatoriano haga préstamos baratos, invierta en los sectores productivos y generen empleo. La gente con empleo consume y a través del pago del IVA que estará en el 10%, el gobierno tendrá más ingresos que al final del día serán superiores a que si subimos el IVA. Cuando se sube el IVA, se produce el efecto contrario. Baja la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano, aumenta la evasión tributaria, aumenta el contrabando y al final del día el gobierno tiene menos ingresos. Esto es lo que hay que Déjeme entenderlo. continuar con César Montúfar, por favor. Gracias. ¿De dónde va a sacar, candidato Montúfar, el gobierno recursos para el sistema de salud si usted, entre otras cosas, tiene una visión similar de bajar cargas tributarias a sectores medios, a sectores populares, cuando el FMI lo que necesita o lo que plantea es una mayor recaudación de 2.000 millones de dólares? A ver, yo creo que el tema económico hay que mirarlo en su integralidad. Creo que en realidad el próximo presidente que vamos a ser nosotros y vamos a gobernar desde la honestidad, tenemos que partir de una premisa: gobernar es priorizar. ¿Y qué es lo que se tiene que priorizar en este momento? Se tiene que ahorrar y reducir el gasto público en lo que se puede, en los gastos dispendiosos. Pero hay capacidad de hacerlo ahorita. Mira, porque si tenemos que pagar te doy un ejemplo muy concreto. Y la salud Carlos, un ejemplo muy millones. concreto y que lo vengo diciendo y le invito al coronel Gutiérrez igualmente. Yo he renunciado al fondo partidario de los gastos electorales. Pero eso es una gota dentro del océano de gasto público. ¿Qué significa eso en términos políticos y en términos simbólicos? Que como presidente voy a tomar esas decisiones. De que como presidente voy a renunciar a lo que hay que renunciar para trasladar la inversión donde hay que trasladar. Entonces, creo que no es un detalle menor. El que mi campaña no tenga un solo centavo del Estado ecuatoriano, mientras esos recursos estoy pidiendo vayan a la salud, es un gesto y es una decisión importante de lo que un gobernante, de lo que un estadista debe hacer. Ahora, vamos a lo que tú preguntas. 2.000 millones de dólares, ¿de dónde vamos a sacar? En primer lugar, vamos a trabajar, venimos trabajando con un grupo de informáticos de primer nivel para generar una plataforma informática que avanzando desde la facturación electrónica nos permita reducir los niveles de evasión y elusión. O sea, hay un problema de evasión en el país. Por supuesto. Entonces hay que mejorar la recaudación. Nosotros pensamos que podemos recaudar al año al menos 10.000 millones de dólares. Quizás adicionales. Adicionales. A los 15.000 que más o menos. Si uno mira la cantidad de recursos que el Estado ecuatoriano pierde por evasión, por su facturación, por elusión fiscal, es muchísimo dinero. Entonces tenemos que trabajar en esa línea. En segundo lugar, que es muy importante, tenemos que trabajar, y eso creo que a veces poco a poco se menciona, en analizar las tablas de exenciones del IVA. En mi gobierno no vamos ni a subir ni a bajar el IVA, pero se pueden revisar esas. Ahí hay un colchón de aproximadamente 5.000 millones de dólares sobre los que se puede trabajar. Ahora, ¿eso no le genera inestabilidad al país? En tercer lugar, Carlos, nosotros vamos a trabajar sobre el impuesto al patrimonio. Es importante que en el país, miren, las élites ecuatorianas hablan mucho de que quieren vivir en un país del primer mundo. Yo digo, sí, es verdad, pero es necesario que los que más tienen, personas naturales, paguen más. ¿Esto es un impuesto a la riqueza? Y por último, César, eso se debe entender como... Mire, y eso yo le digo al candidato Lasso, no vamos a actuar con remisiones tributarias. El Banco de Guayaquil
y otros grandes grupos económicos se beneficiaron, Carlos, de 32 millones de dólares por remisiones tributarias en la época del correísmo y el morenismo. Okay. Entonces, ahora se habla de luchar contra el correísmo, o sea, de luchar contra supuestamente Correa y su candidato, pero Lasso y el Banco de Guayaquil fueron beneficiarios de remisiones tributarias, 32 millones de dólares. En mi gobierno eso César, no va a ocurrir, por favor. y por lo tanto los que más tienen, más tendrán que pagar. El país necesita un impuesto a la riqueza, ese es el concepto en el que está trabajando. No a la herencia, a la riqueza, al patrimonio. Coronel Gutiérrez, Perdóname, y de las personas naturales, no de las empresas. ¿Es importante un impuesto a la riqueza en este momento, coronel? Mire, un presidente debe tener ideas creativas, no ahuyentar inversiones productivas. Un impuesto a la riqueza puede ahuyentar inversiones y el pueblo ecuatoriano lo que necesita es empleo. Y la única manera de generar empleo, y lo digo yo, que tengo el récord de haber generado la mayor cantidad de empleos en el sector privado, más de 250,000 empleos por año en el sector privado, como lo dice la Superintendencia de Bancos y entre ellos pues el doctor Alfredo Vergara. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a recuperar por lo menos 9,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir el tamaño del Estado. Vamos a ajustarnos los cinturones del gobierno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir primero el tamaño del Estado de los 5 poderes a 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a bajar drásticamente los mega sueldos. Nadie en el Ecuador podrá ganar más de $3,000 mensuales, comenzando por el presidente. Yo tengo una repregunta ahí, coronel, sobre tema de gasto público que quisiera hacerle, que me parece importante. Pero déjeme brevemente, porque se me ve el bloque. Déjeme terminar esta rápidamente, pero $3,000 nadie podrá ganar, ni el presidente ni los asambleístas. Esto es para darle seguridad al sector público. Nadie darle seguridad laboral, nadie del sector público se irá, porque los que más ganan son los que más tienen que aportar. Vamos a implementar. Pero déjeme preguntarle. Es que tengo que contestar de dónde voy a sacar la plata. Ahí tenemos casi 2,000 millones con el Ministerio de la Tecnología que implementará la tecnología del blockchain. Brevemente. Vamos a ahorrarnos 3,000 millones que se roban en las aduanas y 4,000 millones que se roban en el sector ¿No es importante que público? usted como presidente haga una auditoría profunda cómo los gobiernos seccionales están administrando el dinero? Porque todo lo reducimos al gobierno central, pero no sabemos cuán ineficientes o corruptos son los gobiernos locales. Sí, eso lo podemos hacer con la tecnología del blockchain, que significa cadena de bloques, que ya lo están utilizando países del primer mundo y que funciona con una inmensa base de datos, es decir, con tecnología artificial, en donde están los precios de todos los productos que se compran. Gracias, coronel. Y se venden en el Ecuador y en el mundo, con lo cual imposible que sigan estos sobreprecios en la construcción de carreteras, en la compra de medicinas, en la compra de mascarillas, y nos estaremos ahorrando alrededor de Gracias, coronel. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en dólares. Políticamente Correcto Electoral. Luego del corte en Políticamente Correcto Electoral, no se pierda, los candidatos estarán contra el tiempo. Siga con la señal de Coavisa. Aquí arranca Candidatos contra el Tiempo. Los panelistas deberán responder en 1 minuto cada pregunta. Si se pasan, el micrófono se apagará. Carlos. Bien, empezamos entonces con el candidato César Montúfar. Doctor Montúfar, la Corte Constitucional le va a impedir a usted decretar el estado de excepción por calamidad pública para contener la pandemia. Si esta es una decisión correcta, ¿cómo controlará usted al país ante nuevos rebrotes? Es que para atacar la pandemia no hay que declarar estado de excepción como equivocadamente lo hizo el gobierno de Lenín Moreno. Lo que hay es que trabajar en prevención, lo que hay es que hacer más pruebas. El Ecuador necesita diagnósticos, necesitamos una visión absolutamente distinta, en el que sobre la base del diagnóstico se pueda detectar los casos y de allí establecer estrategias de curación. Lastimosamente hemos tenido una mirada represiva que ha hecho que el Ecuador sea el país con más muertos per cápita seguido por el Perú en el mundo. No solamente en América Latina, en el mundo. La estrategia sanitaria de Lenín Moreno ha sido absolutamente nefasta. Desde mi gobierno haremos una estrategia preventiva totalmente distinta, también fortaleciendo el sistema hospitalario. Para Lucio Gutiérrez, coronel, ¿qué sanciones usted implementaría para controlar la pandemia contra los ciudadanos irresponsables que hacen fiestas y causan desorden, como vimos el fin de año en un barrio de Guayaquil? Mire, tenemos que actuar. Un gobierno con experiencia como el mío, lo que vamos a hacer es vacunar
una vez que la vacuna pues sea totalmente certificada, garantizada a todos los ecuatorianos en el menor tiempo posible. En el primer año de mi gobierno deberán estar vacunados todos los ecuatorianos, porque tenemos que reactivar la economía. No podemos seguir esperando que solamente Diosito actúe, tenemos que actuar. Y un presidente con experiencia actúa, porque el Ecuador necesita reactivarse inmediatamente, necesita volver a la normalidad, porque si no la economía sigue cayendo, el desempleo sigue aumentando y la delincuencia puede convertirle a nuestro querido país en un país inviable, no solamente para el turismo, sino para las inversiones productivas. Sin inversiones productivas no hay empleo, aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia en nuestro país. Gracias, coronel. Y mi pregunta va dirigida precisamente a los focos de desorden que se dan mientras llegan las vacunaciones, y esa no me respondió. Bien, César Montúfar, usted se alió con Juan Carlos Solines en 2012. Con Mauricio Rodas en 2013, con Guillermo Lasso en 2015 y en 2018, con Jaime Nebot en 2016. ¿Por qué todas esas alianzas finalmente han fracasado? Habría que preguntarles a ellos, porque desde nuestra parte siempre ha habido la postura de diálogo. Yo soy un político de centro, yo soy un liberal progresista y tengo la posibilidad de conversar con distintos sectores democráticos, con sectores de distintos puntos de vista. Es lo que tiene que hacer un político serio, un estadista, alguien que puede gobernar el país con equilibrio, con democracia, con tolerancia y pluralismo. Así que siempre estaré dispuesto a conversar. Mi gobierno será un gobierno de concertación, de diálogo, de acuerdos. El Ecuador necesita acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para salir adelante. Objetivos nacionales y políticas de Estado para el largo plazo, precisamente construidas desde el diálogo. Esa ha sido la visión con la que he hecho política y la visión con la que voy a gobernar. Perfecto. Lucio Gutiérrez, ¿cómo está su relación con el expresidente Abdalá Bucaram luego de conocerse todas las denuncias de posibles negociados en su contra y en contra de sus hijos en el caso de los hospitales? ¿Es políticamente correcto que Abdalá Bucaram sea en este momento candidato pese a esas condiciones? Mire, sobre el tema anterior y rápidamente paso a contestar esta pregunta. Yo digo, vamos a vacunar a todos los ecuatorianos, con lo cual no habrá problemas de que se reúnan, ya no habrá, porque lo que queremos es que el Ecuador vuelva a la normalidad. Con el otro tema, yo mantengo una amistad, no hemos hablado, por ejemplo, tal vez en los últimos, 6 meses, pero yo no tengo ningún problema en negar a los amigos. Yo fui edecán del expresidente Bucaram. Eso no quiere decir absolutamente nada contra mi convicción. Yo soy el único presidente en el Ecuador y posiblemente en el mundo que, estando el gobierno golpista en el poder, vine a dar la cara, como hacemos los hombres de honor, como hacemos los políticos honrados, y de ser presidente los primeros que transgredan la ley, si son familiares o son amigos, serán sancionados con todo el rigor de la ley, y si roban dinero del pueblo ecuatoriano, con cadena perpetua. Si yo llego a ser presidente, voy a erradicar de raíz. Gracias, coronel. César Montúfar, usted habla de reformar el sistema penitenciario. ¿Cómo limpiará esos lugares de las mafias que allí operan y que controlan el 50% del tráfico de drogas en el país? Bueno, hay que intervenir fuertemente no solamente en las cárceles, sino en otros ámbitos del sector público ecuatoriano. Y lo que nosotros planteamos es crear una escuela penitenciaria, trabajar en la formación precisamente de quienes están a cargo de los centros penitenciarios para que estos se conviertan verdaderamente en centros de rehabilitación. Pero el tema de la seguridad, además, tiene que ver con varios elementos que están en nuestro plan de gobierno. En primer lugar, hay que recuperar esta diferenciación entre seguridad pública de la policía, distinta a lo que tienen que hacer los militares. La seguridad tiene que ser democrática. Somos totalmente contrarios a esta idea de armar a partes del pueblo ecuatoriano, al sector campesino. Eso lo que crearía en el Ecuador sería la posibilidad de que se generen grupos paramilitares de ejércitos paralelos, donde la policía no podría entrar. Nuestra estrategia de seguridad es una estrategia basada en la seguridad pública, a través de la cual vamos a dar al país vamos a crear en el Ecuador una política de paz y una sociedad pacífica. Coronel Gutiérrez, ¿cómo será su relación con una CONAIE totalmente fortalecida cuando esta organización le acusa a usted de haberlos dividido y marginado de su gobierno? Yo seguiré gobernando con los mismos principios de mi primer gobierno. Yo le decía al pueblo ecuatoriano y a los líderes de la CONAIE y del MPD y a los líderes de la izquierda, la economía no se maneja ideológica ni políticamente. La economía se maneja técnicamente, y los recursos de ese buen manejo económico
se invierten con filosofía social en beneficio de toda la nación, con prioridad a los más pobres del Ecuador. Por eso yo tengo el récord de la mayor reducción anual de la pobreza desde 1830 hasta el día de hoy. Más del 4% anual se reducía la pobreza en mi gobierno. Y estaré listo a conversar si ellos desean conversar conmigo para, si es del caso, rectificar, corregir errores. ¿Por qué no? Tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional. Tiene que el mío ser un gobierno de las mayorías, de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Perfecto. Bien, vamos con la última ronda, candidato Montúfar. ¿Usted entregaría o delegaría a Fernando Villavicencio el manejo del sector petrolero del país, dado su pasado como sindicalista de Petroecuador y posteriormente por todas las denuncias que él ha hecho a lo largo del correísmo y de este gobierno en ese sector? Bueno, Fernando Villavicencio va a ser asambleísta y posiblemente esperamos el presidente de la próxima Asamblea Nacional. Y además con él vamos a trabajar en esa demolición de esta máquina de corrupción que actualmente se ha conformado y que permitirá la creación de lo que consideramos y denominamos un Parlamento de los Ciudadanos, mucho más pequeño, dedicado a las tareas de fiscalización. Así que Fernando Villavicencio, como yo lo he hecho, hemos sido referentes de una lucha ciudadana en contra de la corrupción, no solamente en el sector petrolero, sino en todos los sectores del quehacer público. Y desde esa perspectiva, juntos y toda la Alianza Honestidad 1751, trabajaremos en una línea de combate a la corrupción para erradicar la impunidad, que es la base sobre la cual en el Ecuador se ha construido un Estado delincuencial. Bien, pero no me quedó claro necesariamente si Fernando Villavicencio liderará el sector Es que él petrolero, va a ser asambleísta. Yo voy a ser presidente, nombraré al ministro de Energía desde otra perspectiva. Perfecto. Lucio Gutiérrez, ¿usted retomará el debate de la despenalización del aborto por violación, tomando en cuenta la movilización social que este tema ha causado en Argentina y que aquí se pasmó en 2019? Por supuesto que sí. El mío será pues un gobierno en donde utilizaremos la tecnología para consultarle permanentemente al pueblo ecuatoriano sobre este y otros temas. Yo tengo varios objetivos, entre ellos pues devolverles la libertad a todos los ecuatorianos. Yo soy tolerante con todas las propuestas, con todas las decisiones, pero también exigimos que las minorías sean tolerantes con la creencia de las mayorías. Yo soy creyente de que se debe respetar la vida desde la concepción, pero obviamente que hay casos extremos, como por ejemplo cuando está en peligro la vida de la madre. Hay que tomar decisiones, como por ejemplo cuando una mujer haya sido violada. Igualmente el tema y el debate no ha concluido. Son temas realmente muy críticos que es muy fácil decir no o decir sí. Hay que ponernos en los zapatos de la persona violada y desde ahí comenzar a tomar decisiones. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Al volver vamos con nuestro segmento Candidatos contra las redes, así que síganos en nuestras cuentas oficiales y envíanos sus preguntas para los panelistas. Regresamos enseguida. Ahora damos inicio al segmento Candidatos contra las redes. Son preguntas que les hacen los ciudadanos. Claudia. La primera pregunta llega para el candidato Lucio Gutiérrez. Francisco Brito dice, ¿por qué regresó a su pinta de militar? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Porque este es el color de mi partido, verde oliva, porque el verde es esperanza, y con Lucio Gutiérrez vuelve la esperanza para el pueblo ecuatoriano. Compatriotas, no se dejen llevar de tantas mentiras, que Lucio le trajo a Bucarán, que Lucio nombró a la Pichicorte, que Lucio yo en helicóptero. Esas son mentiras que las han repetido 1000 veces. La única verdad es que el gobierno de Lucio Gutiérrez es el mejor de toda la historia del Ecuador en cifras, y las cifras no mienten. Y hoy más que nunca el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar. Esa es la esencia. Perfecto. El hábito no hace al monje, por favor, ecuatorianos. Ahora, coronel, pero sí me llama la atención que luego de casi 20 años de ejercer su presidencia, yo pensaba ver a un Lucio Gutiérrez más estadista. Un expresidente es un estadista. Y le vuelvo nuevamente a ver más bien vestido de militar, haciendo TikTok, con unos lenguajes y gestos quizás autoritarios. ¿Eso hasta qué punto es correcto o no deforma la talla de un expresidente? Mire, el objetivo que yo tengo, y por eso dejé la tranquilidad de mi hogar, por eso he dejado mis actividades personales y enfrento este reto durísimo con cero pautaje en las redes sociales frente a 500,000
que están pautando los que supuestamente lideran las encuestas, es porque amo a mi país. Yo amo mi uniforme. Yo amo al victorioso ejército ecuatoriano y soy el único de los candidatos que he sacrificado algo que uno ama, como es mi carrera militar por luchar junto a mi pueblo. Pero ¿no tiene un lenguaje Entonces, autoritario en esos mensajes? ¿No lo han dicho así? En lugar de un Mire, lenguaje de un estadista, de un hoy expresidente. el Ecuador se desangra por la corrupción y hoy el Ecuador necesita, como yo le he dicho, en la una mano el pan para el 99% de ecuatorianos y de ser necesario en la otra mano el látigo para los corruptos. Yo no voy a ser un presidente florero si llego a la presidencia. Si quieren un presidente que realice cambios radicales y positivos para el Ecuador, voten por mí. Perfecto. Si quieren que todo siga igual, voten por nosotros. Y de ser necesario, habrá que militarizar el país. Si tal vez quería escuchar decisiones y palabras radicales, porque el Ecuador o lo salvamos o el Ecuador se Precisamente convierte por esta en pregunta otra quisiera Venezuela. que me responda el tema de la militarización del país, que me parece interesante. Steffi Jaramillo le pregunta, ¿cómo ayudará a los ciudadanos ante tantos actos de delincuencia? Vamos, entre otras cosas, a darle empleo al pueblo ecuatoriano. No he podido desarrollar mucho las ideas por el tiempo corto. En segundo lugar, vamos a volver a blindar las fronteras ecuatorianas, vamos a volver a pedir el pasado judicial, porque Correa levantó ese requisito y lo convirtieron al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, porque junto con los buenos extranjeros que los recibimos con los brazos abiertos, vienen los delincuentes a matarnos, vienen los ¿Y para eso habría sicarios. que militarizar el país? Vamos a volver a blindar las fronteras para que no ingresen los delincuentes. Vamos a volver a la ley para portar armas, como en mi primer gobierno. Hemos investigado y nadie mal utilizó el arma. Ahora, pues nuevamente se presentará el examen psicológico. Estarán bajo el control permanente de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para defendernos. Coronel, ahora, usted no va a poder poner una cadena perpetua, porque eso es ir en contra de la legislación universal de derechos a las que suscribe Ecuador, donde aquí no admite la cadena perpetua. Mire, el Ecuador es soberano. Por eso dije, no me dejó desarrollar, voy a convocar a una mega consulta popular. Aprobaremos una nueva constitución de la República en donde bajaremos el número de asambleístas a 57, bajaremos los sueldos, como ya lo mencioné, a $3,000 mensuales, no se irá nadie del sector público a la calle y vamos a aprobar toda la normativa que nos permita justamente aplicar la cadena perpetua. Si en la Constitución prohíbe la cadena perpetua, eliminaremos ese artículo. Si en la Constitución prohíbe que venga la banca extranjera al Ecuador, eliminaremos ese artículo. Pero si yo soy presidente, le daremos un giro al Ecuador de 180 Gracias, grados coronel. para que la economía vuelva a crecer. A mí me como preocupan un poco en mi estas gobierno. constituciones a la medida. Seguimos con usted, César Montúfar. Claudia. Ahora las preguntas para César Montúfar. Cristian Izquierdo dice, ¿cuál será o cuáles serán los mecanismos que utilizará para reactivar y dinamizar la economía? ¿Y cómo apoyará a los pueblos fronterizos para estimular su desarrollo? Vamos por esa segunda parte que me parece interesante. Le agradezco mucho a Cristian Izquierdo por estas preguntas. Tenemos que cambiar el modelo económico. El modelo económico tiene que estar principalmente sustentado en el empleo. Eso implica que tenemos que buscar todos los mecanismos y la banca pública de desarrollo depurada de la corrupción tiene que ser el vehículo más importante para transferir recursos al sector privado. En mi gobierno, distinto de lo que usted decía, coronel Gutiérrez, no entendió lo que yo dije hace un momento, no vamos a estatizar la economía, vamos a hacer que el sector privado sea la base, pero sobre todo los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores agrícolas, los pequeños y medianos trabajadores autónomos, los trabajadores autónomos, con crédito, con políticas de asistencia, generando los mecanismos para que la economía se reactive desde la base, precisamente. Y principalmente vamos además a generar un conjunto de incentivos tributarios para que esos emprendimientos, esas formas de trabajo tengan el acceso a crédito, tengan acceso a todo lo que necesitan para poder generar un cambio y una reactivación económica. Hay una nueva pregunta, la de Daniel Cuti, que le dice, ¿cómo le escogieron a usted para ser candidato? Bueno, yo fui el resultado de 2 convenciones nacionales, de 2 movimientos, de 2 organizaciones políticas del Partido Socialista en Convención Nacional. Me eligió candidato a la presidencia de la República y el movimiento Concertación que yo cofundé en el año 2006 también me eligió candidato a la presidencia de la República. Así que quizás soy el único candidato que ha sido elegido en 2 convenciones. Yo le pregunto esto porque usted no se ha sobreexpuesto demasiado terciando para tantas dignidades, 2 veces para diputado, 1 vez para alcalde, donde usted no ha tenido éxitos electorales. ¿No es una sobreexposición del político frente a querer cualquier cargo público en una elección? Mira, yo no necesito ningún cargo público, yo he sido un luchador.
He sido un guerrero anticorrupción, he sido un guerrero en contra de la democracia, en contra de cualquier intento antidemocrático. Incluso cuando el coronel Gutiérrez fue presidente, que estableció un formato inconstitucional para coartar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional. He sido un guerrero y seguiré siendo un guerrero y un luchador, alguien que carga una bandera, la bandera de la democracia y la bandera de la honestidad. Y desde esa perspectiva, además, tengo la preparación y tengo la integridad. Fíjese que yo, sin ser nada, siendo un ciudadano, le presenté una acusación particular a Jorge Glass. He presentado denuncias penales, sin miedo, sin rabo de paja. ¿Y el respaldo popular, César? ¿Dónde queda el respaldo popular? El respaldo popular enorme. El respaldo popular Pero no no es se ve en las solamente, urnas, mira, pues. aquí hay una cosa muy interesante. Cuando fui candidato a la alcaldía de Quito, igualmente las encuestas decían que no tenía ninguna posibilidad. Estuve a un tantito de llegar. Estuve a 45.000 votos de llegar, con una campaña ciudadana, con una campaña alegre, con una campaña de propuestas. Esa es la nueva política. Yo no soy parte del pasado, yo soy un político del futuro, un político que tiene una propuesta, que tiene una trayectoria, un político que ahora se atreve, y Coronel Gutiérrez tampoco me ha respondido, a renunciar a las franjas de financiamiento del Estado para hacer mi campaña electoral. Perfecto. Porque me parece indigno, me parece indecente que en plena pandemia el Estado, la gente le financie la campaña de los políticos. Eso no es derrotas electorales, es un éxito político. Así la política se hace en un país decente, en un país democrático, en un país moderno. Ahora, les hago una pregunta final muy brevemente, quiero que me respondan. Si ustedes pierden esta elección el 7 de febrero, ¿ustedes se retiran de la vida política, coronel Gutiérrez? Mire, yo tengo una propuesta mucho más importante que la que dice César Montúfar. Yo en la Constitución de la República voy a eliminar el financiamiento que realice el pueblo ecuatoriano a los partidos políticos para reducirlos. Respóndame lo que le Mire, pregunté, yo por ya favor. estaba retirado de la actividad política, prácticamente que me han hecho reflexionar porque la situación del país necesita un presidente honrado que no robe como Lucio Perfecto. Gutiérrez, un presidente patriota como Lucio Gutiérrez y un presidente con experiencia como Lucio Bien. Gutiérrez. César En caso Montúfar. contrario, el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela. César Montúfar. Estamos en un momento de renovación de la política ecuatoriana. Creo que esta es la última elección en que tendremos a un Gutiérrez, es la última elección en la que tendremos a un Lasso. Creo que la renuncia a ser candidato de Jaime Nebot también cierra una generación política. Ya, un Montúfar. Hoy estamos en una nueva generación política. La política de los estadistas, la política de los demócratas, de la política de la gente preparada. Yo tengo un doctorado en ciencias políticas, no tengo rabo de paja. Me he preparado toda la vida para ser presidente y he luchado. Y seguiré luchando por mi país, por la democracia, por los derechos, por la anticorrupción. Entonces, cuando tú me preguntas de eso, Carlos, yo te digo, yo soy un guerrero, yo soy un luchador y voy a dar esta batalla y seguiré dando las batallas que tenga que dar por mi país, Perfecto. por el futuro de nuestros hijos. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la parte final del programa con la última pregunta para nuestros panelistas. ¿Por qué creen que el país debe votar por ustedes? Empezamos con César Montúfar. Bueno, porque represento esa nueva generación, represento el futuro. Ya no el pasado del feriado bancario, de la pichicorte, de la delincuencia organizada y el correísmo. Porque represento la imagen y la visión y la perspectiva de un político moderno, de un demócrata, que está preparado para gobernar, que sabe priorizar. Porque yo no ofrezco, hago. Hoy he renunciado a las franjas de publicidad electoral, los otros candidatos dicen que van a eliminar, pero no renuncian en el presente. Porque tengo la integridad, tengo la fuerza, tengo la convicción y tengo el amor a mi país. Y porque me he preparado para ser presidente y porque voy a ser un gran presidente del Ecuador. Lucio Gutiérrez. Porque soy el mejor candidato, porque soy el único que tiene experiencia para gobernar. Yo recibí un país en crisis económica y entregué un país boyante. Porque tengo el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador, 8.82% en el año 2004. El récord de la mayor reducción de la pobreza de toda la historia del Ecuador, más del 4% anual. Ecuatorianos, hoy más que nunca, el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar, pero en la práctica, no en el discurso. Yo ya demostré que se puede gobernar el Ecuador y bien, sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Hoy el Ecuador necesita un presidente patriota, que ame al pueblo pero con hechos, como lo hice yo, demostrando en cifras el amor al pueblo ecuatoriano. Y hoy más que nunca un presidente con experiencia para que nos saque de la crisis y el Ecuador no se convierta en otra Venezuela.
Y bien, así finalizamos este tercer debate presidencial, agradeciendo al expresidente Lucio Gutiérrez y al académico y exasambleísta César Montúfar por su apertura y espíritu democrático para debatir. Nos vemos el próximo domingo y recuerde que los debates le hacen bien al país. Así cerramos este debate presidencial. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa. No se desconecte, enseguida viene esta semana su resumen de noticias dominicales.